Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Festival LEA, al 13º Festival LEA. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí, además porque tenemos la presencia de tres escritores maravillosos, uno de Perú y España, Fernando Iwasaki, de Brasil, Leonardo Tonus, y de Grecia, Ilias Frangakis. Además, tenemos el honor de tener como moderador a nuestro gran amigo Andonis Frangos, quienes van a hablar hoy sobre la migración y la literatura. Este acto se da gracias al apoyo de Acción Cultural Española, las embajadas de Brasil, España y el Perú y el Instituto Cervantes. Así que muchísimas gracias a todos por permitirnos hoy tener esta charla y poder estar con ustedes en el 13º Festival LEA. Muchas gracias. Andonis, te damos la palabra. Espera. Buenas tardes, es un placer moderar estos maravillosos y muy importantes escritores. Quiero agradecer a Vale y a Adriana Martínez personalmente por la oportunidad que me han dado. Quería empezar dando la palabra al señor Frangakis, sobre todo porque he leído un libro que tiene que ver con la migración y la literatura. Quería que el señor Frangakis que nos hablara de su experiencia de literatura y personal sobre la temática de la migración y la literatura. Καλησπέρα σε όλους. Buenas tardes. Quería hacer una pequeña introducción en español, pero no lo voy a hacer porque hay unos problemas técnicos y no quiero dar las gracias a nuestro moderador, crítico literario y periodista, señor Andonis Frangos, y todos mis compañeros, Leonardo Tonus y Fernando Iwasaki también. No sé si en teoría yo puedo hablar sobre ese tema. Es muy conocido que Grecia es una puerta de entrada de gente perseguida, de gente que proviene de Siria, de Afganistán, de Pakistán y de otros países, muchísimos países que están de kurdos, de Palestina y de África, gente de África que pasan a Europa por Turquía. El problema es el gran flujo migratorio. Hay una cantidad enorme de personas que necesitan ayuda y entran en Grecia buscando un Edén. Como quieren pasar por Grecia para llegar a Holanda, a Alemania, por ejemplo. Y su realidad al final se queda aquí en Grecia y luego les echan atrás a sus países, todo en secreto. Y a Turquía es un juego que Europa está jugando con Turquía en este momento, con mucha financiación. Vamos a abrir las puertas, amenazas por parte de Turquía. Es un juego que está jugando Europa con Grecia, cerrando las fronteras. Y algo más muy importante, de esto estoy hablando en mi novela, se llama Mariques, que se publicó en septiembre, que son los menores que están sin cautela. Es es gente que se quedaron atrás. Hay gente que se quedaron atrás para salvar a sus niños y han enviado a sus niños allí. Esos niños encuentran violencia por parte de la policía, de los neonazis y, por supuesto, el racismo social por nosotros. Como ya sabéis, es el miedo a lo desconocido. Si hablamos a nivel social, hablamos de los fascistas. En general es el miedo hacia el desconocido. La gente tiene miedo de lo que no entiende.
tiene miedo de lo diferente, tiene miedo de lo que no entiende y empieza a odiarlo. Por supuesto, está viviendo ahora la gente en una crisis económica, dentro de la pandemia, y tiene mucho miedo. Y cuando vienen los refugiados, es muy fácil para nosotros, para esta gente, pensar que ellos vienen para destrozar nuestra cultura y para tomar nuestros trabajos. Desde 2018, entre 2018 hasta 2020, se han perdido casi 20.000 niños. Grecia está en el tercer puesto, ocupa el tercer puesto en Grecia se han perdido 2.114 niños en Grecia. Nadie sabe dónde están esos niños. En otros países no se registran estas cifras y estos datos. Hay un problema muy importante, enorme. Es un problema de filosofía, de cómo la sociedad si está lista o no para acoger y ayudar a estas personas que se incorporen en la ciudad. La literatura, por supuesto, es un receptor muy delicado y muy sensible de todo esto que está pasando a nivel social. Vivimos en todo eso. La literatura no es un lugar en el que cubre o quiere disimular todo eso, o quiere hablar de eso. Todo lo contrario, la literatura es la memoria total de nosotros. No es solo, no hablamos de política. Como hablamos antes, que la gente tiene miedo de los refugiados, diciendo que todos los refugiados, por contrario, son buenos. Es una simplificación. Literatura no se trata no trata de simplificar las cosas. La literatura va más adentro, profundiza. Y la literatura busca ver detrás del talón y ver lo que está escondido. La literatura es más libre. Y la literatura intenta entender las razones, por supuesto, utilizando sus herramientas artísticas. No es teoría política, no es filosofía política, sino utiliza la literatura lo que hemos aprendido de la política y de la filosofía. En la literatura es un problema, no es un problema reciente, es un problema bastante viejo. Por ejemplo, es como se dice en literatura, la otra persona, el otro. Es algo que la literatura ha estado hablando de eso desde la época de Homero. Del extranjero, de la persona, del otro, persona que se siente extranjera, hasta en su propio país. La filosofía está hablando de la gente está perdiendo su terreno de deteriorización. Es una fractura entre la gente y el suelo, la patria. Todo eso es memoria. Es lo que te ayuda a comprender el presente y que te da esperanza para el futuro. Cuando esto se pierda, en griego se dice que hemos perdido el suelo debajo de nuestros pies. Cuando esto se rompe con esta relación de las personas con nociones como la nación o la patria, la gente se siente extranjera en su propio país. Y lo peor es que estamos empezando a perder nuestro contacto con el tiempo. Si el tiempo pierda su lógica, es su división entre el pasado, ahora y el futuro. En este intento, mucha gente intenta perder su propia identidad para incorporarse en un grupo. Todas las ideologías de fascismo, del hooliganismo, por ejemplo, son maneras de salir de la realidad. Es un conjunto que nos ayuda a cubrir nuestras debilidades.
nos incorporamos en grupos para sobrevivir, no solo para comer, sino para sobrevivir como conciencias, como seres, porque nadie les ofrece esa zona de contacto en el que se pueden entender o vincularse con otras civilizaciones, en un lugar donde hay un intercambio de ideas. Todo lo contrario, la gente se cierra en sí misma y para protegerse. Y en otros casos se revoltan. No es raro que toda esta gente, esas personas tengan unas reacciones adversas y negativas para incorporarse en una nueva sociedad y permanecen siempre como sociedades excluidas. Eso pasa no solo en Grecia, pero también en otros países. Quiero decir que aquí la literatura puede jugar un papel muy importante, un papel sobre todo para educar a los nativos, educar a los nativos sobre esos temas, educarlos para que ellos entiendan al otro. Porque el infierno no son los demás, como un novelista francés decía. El infierno somos nosotros, el infierno está dentro de nosotros. Tengo un ejemplo que me gusta mucho mencionarlo, y de eso voy a terminar mi primera intervención. Ulises hizo un viaje sin quererlo, es el viaje de regreso, no quería regresar. Fue un viaje muy largo y duro. Lo mismo pasa con los refugiados. Es un viaje de salvación, buscando una nueva patria, una patria interior también. Un lugar donde pueden caber ellos mismos. Ulises no quería hacer ese viaje. Pero pasando por varios lugares, conoció a unos modelos culturales diferentes, modelos políticos diferentes. Cuando al final llegó a donde llegó, es decir, a su patria, regresó aquí con una persona más sabia. Es lo que debemos entender nosotros, creo. El viaje no es obligatorio pedir al refugiado de aceptar nuestros modelos culturales. Lo importante es que pidamos de él de entenderlos. Lo mismo debemos hacernos nosotros también. Si reaccionamos a la necesidad del refugiado debemos respetar su religión. Y si nosotros tenemos un comportamiento malo, por ejemplo, cuando hemos visto a gente viendo donde había refugiados musulmanes comiendo cerdo. Eso es algo muy malo. Eso no tiene que ver con nuestro legado cultural aquí en Europa. Aquí en Grecia tenemos una tradición muy fuerte de cuidar a la persona de culto. Si una persona es un refugiado, entra en un templo, por ejemplo, cualquier templo, y se debe cuidar a una persona que entra en un templo religioso, aunque sea un enemigo. Le hemos olvidado todo eso. La literatura aquí puede ayudar a refrescar la memoria, quizá dar unas perspectivas nuevas que pueden ser muy diferentes en un momento de hermandad, de modelos sociales diferentes, y sin olvidar que en la base del problema está siempre el mercado. La distribución de mercados, el petróleo,
Ese es el problema. Todo no viene del dinero, pues viene del dinero. Como digo en mi libro, no sabían cómo llegar a Grecia, pero no pasa nada. Si tú no sabes cómo encontrar al mercado, el mercado sabe cómo encontrarte para que te venda, porque tú eres el producto. Cuando nos damos cuenta de eso, podemos quizá encontrar la solución de cómo evitar todos los problemas y huir de todos esos problemas. Quiero agradecer al señor Flagakis por su primera intervención. Es verdad que aquí en Grecia hay una tragedia cultural en cuanto a los refugiados. Con este muro al norte de Grecia, Evros, somos un país que de verdad devora a toda esta gente, está devorando a estas personas. Lo peculiar es que los refugiados, los migrantes, vienen de países en guerra. En contrario, en América Latina no sé si ocurre, eso creo que no es el caso. Y el señor Tonus quizá pueda intervenir y presentarnos un poquito, decirnos qué está pasando allí, siempre por la literatura. Boa noite a todas e a todos, aos colegas aqui da mesa, Antony, queria em primeiro lugar agradecer o convite, muito feliz de estar aqui participando dessa mesa em torno de literatura e imigração. Talvez o que eu possa trazer aqui é essa visão, vamos dizer, do outro lado do Atlântico e, sobretudo, de um país que funda, de certa maneira, a sua narrativa identitária em torno da imigração, né? A ideia é que o Brasil sempre foi um país de acolhimento, e se levamos em conta a própria história da imigração tradicional, que começa em meados do século XIX até o início do século XX, com a chegada de europeus, sobretudo, depois de levantinos e de asiáticos do Brasil, e em torno disso se constrói, na verdade, o mito, né, da cordialidade, o mito do bom acolhimento nesse Brasil e que, de certa maneira, tem um impacto também na literatura. O que eu observo na literatura brasileira é que, em primeiro lugar, a imigração é um tema recorrente desde meados do século XIX e, muitas vezes, nós observamos uma cooptação da subjetividade do imigrante em prol de outros discursos. O que eu quero dizer é que o imigrante, muitas vezes, ele surge dentro do espaço literário, do espaço artístico, não só literário, mas também das artes plásticas no Brasil, como um pretexto para um discurso, por vezes, nacionalista, por vezes ultranacionalista, até fascista, nos anos 20, ou então de uma utopia, que poderíamos dizer, de uma transculturalidade, isso, sobretudo, recorrente a partir dos anos 70 e dos anos 80. Então, na verdade, o que se observa no espaço, vamos dizer, brasileiro, eu diria que é uma defasagem entre a presença de imigrantes, a vivência desse processo migratório, marcado por diversos traumas, né, isso até no século XIX, início do século XX, e esse mito que se constrói em torno do processo migratório no espaço literário. É claro que depois de 2015, com a foto de Alan Kurdi que circula pelo mundo e que altera completamente a nossa percepção do processo migratório, esses relatos deixaram de existir. Curiosamente, e eu vivo entre a Europa e o Brasil, o que eu observava, sim, curiosamente, o que eu observava a partir de 2017, né, o que eu observo, sobretudo, observei no universo brasileiro, é que a história das novas migrâncias, das novas rotas migratórias, estavam praticamente ausentes da produção artística e da produção literária. Isso tem ganhado, né, um novo espaço nesses 3 últimos anos, com o aparecimento, sobretudo, de poetas, romancistas e, sobretudo, artistas plásticos, que, curiosamente, em vez de simplesmente se indagar sobre a representação do outro, vão trazer na sua obra
sobretudo, um processo de alterização do nosso olhar, ou seja, indagando como nós olhamos esse outro. Né? E aqui eu retomo o que o Elias Fragates disse, né? Então, a literatura, nesse sentido, ela vai levantar esses tapetes. Né? Ela, na verdade, ela vai trazer perguntas que mesmo nós nunca usamos ou sequer ousamos pensar no caso das migrâncias. Mas é claro que o Brasil ele não está isolado no contexto mundial, né? E desde 2014 nós temos observado, quer dizer, a chegada importante de haitianos, de africanos, que muitas vezes fazem a travessia por barco transatlântica e chegam no espaço brasileiro como espaço de travessia até os Estados Unidos e o Canadá, passando pela rota perigosíssima entre o Panamá e a Colômbia, e também de outros universos que, infelizmente, têm se deparado cada vez mais com um discurso xenófobo, uma ausência de acolhimento. Então, assim, a literatura, ela pode trazer o quê? Essa reflexão sobre a nossa capacidade, finalmente, de acolher ou não o outro, a nossa capacidade de ver esse outro e, sobretudo, de escutar esse outro, né? Porque isso talvez seja um grande dilema da literatura de maneira geral, né? Como dar voz ao outro, mas finalmente não adianta dar voz ao outro se nós mesmos não somos capazes de ouvir este outro. Então, de certa maneira, a minha produção também literária se inscreve um pouco nesse sentido. São textos que, talvez de maneira por vezes um pouco violenta, né, tentam fazer com que o leitor saia da zona de conforto, né? Que o leitor saia da zona de conforto e que pela primeira vez possa justamente enxergar esse outro na sua complexidade e, sobretudo, desfazer toda a construção que se fez durante muitos anos em torno da mídia, do processo de espetacularização do migrante. Né? O migrante não é somente aquele que sofre, mas é também aquele que carrega consigo, né, uma subjetividade e que necessita respeito por nós. Então, é um pouco isso que eu vejo na produção literária brasileira acerca do processo migratório contemporâneo. ¿Ha terminado usted? Bien. Quiero agradecer a Leonardo Tunus por su intervención y pasamos a Fernando Iwasaki para su primera intervención y ya luego avanzaremos. Muy bien, buenas tardes. Yo quisiera comenzar dando las gracias al Festival LEA, al Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y a todas las instituciones que han colaborado para que esta iniciativa tan maravillosa del festival se pueda seguir celebrando a pesar de las adversidades. Me ha parecido muy interesante escuchar las intervenciones de Elías y Leonardo, porque nos han ofrecido unas miradas sobre la migración desde la literatura, pero con énfasis en la crisis humanitaria, en la situación del otro, en el contexto político. A mí particularmente me ha conmovido cómo Elías ha recordado a Odiseo, porque soy lector de mitología griega desde niño, me emociona estar hablando con compañeros griegos. Y una de las cosas que yo leí desde muy pequeño fue cómo en la antigua Grecia la hospitalidad era un deber. Uno no podía traicionar las leyes de la hospitalidad. Y a pesar de las circunstancias tan terribles que vive el propio pueblo griego, me conmueve saber que esas antiguas leyes de la hospitalidad las siguen ejerciendo. Yo querría hablar de la migración desde otra mirada para completar distintos puntos de vista. Yo he nacido en el Perú. Tengo un apellido japonés y un apellido italiano que no aparece allí.
Mis abuelos eran de 4 países y yo vivo en España y tengo un nieto alemán. Es decir, la globalización pequeña la vivo en mi familia, siempre la he vivido. Creo que la migración tiene también un lado cultural. No solamente tiene un lado humanitario, un lado político, un lado económico. La migración también tiene un lado cultural. Yo querría decir en este momento, para completar lo que han dicho mis compañeros, que América Latina se ha enriquecido culturalmente gracias a la emigración. Porque gracias a la llegada de muchísimos viajeros de distintos lugares del planeta, en Brasil, en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, en Perú, hemos tenido creadores en las artes plásticas, en el teatro, en el cine y en la literatura que nos han enriquecido. El primer escritor de América fue un mestizo cusqueño que nació en el Cusco, el Inca Garcilaso, y que con 18 años vino a España, vivió en Córdoba y en España publicó Los Comentarios Reales de los Incas, que fue el primer libro de la historia de la literatura peruana e hispanoamericana. Entonces, el primer escritor de América también fue un inmigrante, pero no solo fue un inmigrante que salió del continente americano y que llegó a Europa, también fue un inmigrante de la lengua, porque el Inca Garcilaso aprendió el quechua, era su lengua materna, y sin embargo escribió en español y tradujo del italiano una obra del humanismo italiano. Es decir, que no solamente existe la migración geográfica entre países, sino que también existe esa otra migración entre las lenguas. El español ha sido una cultura y una lengua también muy hospitalaria. Nosotros hemos tenido premios Cervantes otorgados a escritores que no nacieron en la lengua española. Elena Poniatowska, premio Cervantes. Ella se considera escritora mexicana, pero en realidad Elena Poniatowska no nació en el español, nació en el francés, nació en el polaco. Ella perfectamente podría haber sido una escritora en esas dos lenguas. Alejo Carpentier, gran escritor cubano, pero nació en Lausanne, en Suiza. Es decir, que también fue un inmigrante de la lengua francesa a la lengua española. Pero no solamente tenemos escritores que nacieron en otros idiomas y escriben en el español, sino que los hijos de los inmigrantes se han convertido en escritores y también en la lengua española han sido muy importantes. El argentino Juan Gelman nació en una familia ucraniana. Su lengua infantil era la lengua de sus padres. El escritor argentino Ernesto Sábato nació dentro de una familia de inmigrantes italianos. Su lengua infantil era el italiano. La poeta argentina Alejandra Pizarnik nació en el seno de una familia rusa. Su lengua infantil era el ruso. Y podría seguir poniendo muchos ejemplos, incluso de autores que nacieron, por ejemplo, en el Perú. El escritor peruano José María Arguedas nació en el quechua y escribió en español. El poeta José Watanabe, peruano de apellido japonés, hijo de japoneses, también fue un poeta en español. Es decir, que se puede ser inmigrante de una lengua a otra lengua. Y esa es otra dimensión interesante, porque seguro que muchísimos refugiados o muchísimas personas que huyen de las guerras van convirtiendo las lenguas
en trincheras, donde poder protegerse y refugiarse y crear espacios para sus familias. Pero hay otras migraciones. En inglés existe la expresión digital native, el nativo digital. Si existe un nativo digital, existe un inmigrante digital. Yo soy un hombre analógico que se ha convertido en un inmigrante digital. Y yo no estoy en contra del mundo digital, tengo que aprenderlo. Estoy hablando por Zoom. El mundo digital nos ayuda mucho, pero a algunas personas nos cuesta más que a otras vivir en este mundo de pantallas. Entonces, yo creo que es muy importante darle a lo digital, mejor dicho, a la inmigración, el significado más amplio posible. Es humanitaria, es política, es cultural, es lingüística, es étnica, y nosotros en este momento a lo mejor somos muy conscientes. Fernando, perdona un momento, algo pasa con tu imagen. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Ah. No sé, soy inmigrante digital, entonces no sé cómo conseguir que mi cámara mejore. Yo no la he tocado. Seguramente que los que nos siguen y que tienen menos de 40 años saben qué hacer, pero yo no sé qué hacer. Y este es uno de los dramas del inmigrante. Esto se ha arreglado solo, por ejemplo, se ha arreglado solo porque algún joven desde su casa remotamente ha tenido la generosidad de ayudarme. Entonces, todas estas miradas sobre la migración me parece que hay que juntarlas, porque estamos viendo muchos dramas humanos, pero también hay una dimensión cultural, una dimensión alimenticia. Imaginemos, por ejemplo, qué sería de la gastronomía europea sin la patata, sin la papa, sin el tomate, productos que llegaron de América junto con el oro y la plata de las minas y junto con los saqueos probablemente y con todas las cosas que ocurrieron en aquellos años, pero la patata salvó a Europa de las grandes hambrunas. La patata fue una inmigrante, es una inmigrante por excelencia, porque fíjense que en cada lengua la patata tiene un sustantivo distinto. En inglés es potato, ¿no? En portugués es batata, en francés es pomme de terre, en alemán es Kartoffel. En cambio, el cacao es la misma palabra en todas las lenguas. Seguro que en griego cacao es cacao. Fue una migración sofisticada, conservó el nombre. La patata fue una migración del hambre. Probablemente la patata llegó como una refugiada junto con los corsarios ingleses que saquearon la costa del Pacífico. Entonces, siento que es bueno terminar con la patata, es bueno terminar hablando de la comida, porque volvemos a la intervención de Elías, volvemos a la necesidad de ser hospitalarios, volvemos a la necesidad de dar amparo, volvemos a la necesidad de dar de comer. Y al final yo creo que esto es lo importante también, que hay muchísimos inmigrantes que buscan efectivamente el poder subsistir. Esa es la parte más dura, más trágica, más terrible de la migración. Y yo he querido hacer este recorrido circular también para hablar un poco de la riqueza de la migración cultural que a los latinoamericanos tanto nos ha ayudado. Gracias. Su apellido es japonés, me recuerda a Fujimori, pero no es expresidente, pero a la
y de su hija Kiko, Fujimori, etc. Creo que hay muchos apellidos japoneses en Perú, no lo sé eso exactamente, no sé. Otro, que Pablo Ignacio Traibo también fue un inmigrante español, o español cariolo, de Perú a México. Hay también este tipo de migraciones entre la propia lengua española. Yo soy moderador, no quiero quitarle su tiempo. Vamos a hablar. Vuelvo al señor Fragakis. Es un libro reciente, se publicó hace muy poco y habla de eso que usted nos ha dicho al principio. Gracias por la pregunta. En este libro se presentan dos tipos de inmigrantes. Los refugiados políticos que cuando perdieron la guerra civil en los años 1946-49 en Grecia, se fueron al oriente, a los países comunistas y vuelven a su patria y tienen una imagen de una visión de una patria ideal, han idealizado a su patria, como la patria madre la definían, una patria justa, y vuelven a Grecia. Es un flujo del norte al sur. Eso ha pasado en la antigua Grecia. Así que ellos vuelven a Grecia, como lo hicimos la gente de Pontos, de Rusia, vuelven a Grecia y se enfrentan al racismo. ¿Quiénes son? Decía la gente que son esos comunistas y gente que eran médicos o profesores de la universidad y gente que habían también luchado por Grecia y sus hijos que habían nacido al extranjero, al exilio. Y esta gente tenía una imagen falsa, diferente del patria actual. Y eso es lo que guardaban con ellos al extranjero. De repente empiezan a enfrentarse con la realidad nueva. Esta es la primera categoría de los refugiados en mi libro. El segundo son los niños que vienen de Siria, de Palestina y sufren muchísimo. En Turquía les pegan, les matan, les violan, pasan al final en Grecia y después de todos esos problemas llegan a Grecia y luego los policías los roban y tienen que afrontar la violencia oficial de la policía, los fascistas, los nazistas, y en mi libro muestra cómo esta gente y otra gente también. Nuestra sociedad no es una sociedad puramente fascista, por supuesto, y hay gente que no son así, que no es así, e intentan crear la solidaridad entre ellos. Quizá para ellos, primera vez lo habían sentido eso, porque todas estas personas tienen derechos según la ley. En realidad son son cosas, como decían los latinos. Lo que piden es reivindican su propia vida, un derecho, como Virginia Woolf quería su propia habitación, entre comillas. Ellos piden su propia habitación, su propio espacio para vivir, un espacio para sobrevivir. Y aquí no tienen, Dostoyevsky decía que es solo para sobrevivir, pero encontrar una razón para vivir, la razón para vivir. No tienen ni eso, han perdido todo. Son completamente lejos de lo más importante, lo más básico de la vida. Son sin hogar. Hay una canción de Pontos que dice que en el extranjero soy griego, en Grecia soy extranjero. Eso también, eso ha pasado
Eso pasa a ellos también. No es por casualidad que el niño kurdo, que esconde su identidad, porque es una novela que muestra cómo esta gente utiliza un disfraz para poder sobrevivir. Empieza a escribir literatura a esta persona, a este niño. Había leído de Homero y le dan un libro de la Odisea en árabe y empieza es una revelación para el niño, este pequeño niño, y empieza a escribir historias. Y por supuesto, este niño tiene muchísimas historias a contar. Sin embargo, el niño resulta que crea ficción. No cuenta su propia historia, lo que ha vivido. Como hay griegos que se emigraron a Alemania, a América del Sur, a Australia y a muchos lugares, y crearon su propia literatura, lo que mis compañeros dijeron de la literatura de los inmigrantes. En poco, allí también vamos a ver literatura de los metanastas, de los inmigrantes, perdón, que vienen aquí. Soy seguro que en este libro no es un libro simplificado. No hablo de manera simplificada. Los buenos refugiados, los malos policías, no. Los buenos griegos, los malos extranjeros, no. Eso no existe en mis libros. Un inmigrante desesperado puede hacer lo más humano, o por otro lado puede matar a alguien por 5 euros para comer algo. Puede tomar drogas o hacer algo bueno. Un ejemplo de la Sudamérica, América Latina, en Noruega, vi unos chilenos que protestaban en Oslo. Eran indios chilenos. A ver, y les pregunté qué pasa. Protestamos, manifestando porque las empresas noruegas compran los fuentes de agua en Chile y los territorios chilenos. Es un tipo de una migración del capital. Compran las fuentes de agua y echan a los mapuche que viven allí, los nativos, por los indios, hasta hoy también. La tierra donde está enterrada la familia y es su conciencia. Si a los indios se desconectan de su tierra, se vuelven mendigos en ciudades y toman drogas y quieren todo. Y viven en una miseria y se pierden. O emigran a otros países de América Latina o Europa. Es seguro que vamos hacia una transformación de lo que se sabe como la palabra término nación o patria. Estas nociones se están transformando y se van transformando de manera mala. Son nociones morales, pero esa violenta transformación es quizá pueda ayudar a crear algo positivo, o por otro lado, quizá abra las puertas a las leyes de mercado para imponer una globalización devastadora. Una globalización que está en contra de la tolerancia, de la hermandad y los derechos. Creo que todas las cosas tienen dentro, entre todas las cosas existe la posibilidad y el peligro. Lo importante es ver cómo manejamos un problema. Hemos visto, por ejemplo, la imagen de Fernando. Si Fernando supiera cómo arreglar la imagen, no sería necesario que alguien le ayudara. Pero quizá alguien intervino y le ayudó. Pero Fernando es una persona tan importante que incluso con que la imagen así no se pierde su mensaje.
Es lo que quería decir. En este espacio de mar Egeo y el Mediterráneo siempre ha habido migraciones del norte al sur, del este a oeste. No sé si ha habido flujos del este al oeste. Hemos visto, por ejemplo, colonias en Marsella, en Gibraltar. Siempre era un flujo hacia la derecha, hacia el oriente, un flujo cultural, o por razones económicas, o por razones, por las guerras. Quiero reiterar que la literatura es lo que yo he intentado hacer en mi propio libro, es dar una poesía, una humanidad a todo eso de que está pasando y entenderlo y aceptar lo diferente. Lo diferente no es nuestro enemigo, nosotros somos diferentes también. Un amigo mío me dijo que pasé el puente y fui al otro lado, y cuando llegué al otro lado y miraba a nosotros y era el otro lado para mí que estaba. ¿Y qué hice? Volví a mi casa y destruí el puente para para que no se mezclemos en el futuro. Ese es el tema. Gracias. Pasamos a Leonardo Tonus. Quería saber si sabéis ahora en Brasil, por ejemplo, cómo si la literatura, incluyendo la poesía, habla de refugiados o de migración. Las circunstancias están muy malas ahora en Brasil, lo sabéis mucho, lo sabes mucho mejor que yo. Y no estoy hablando solo de coronavirus, estoy hablando, creo que es el campeón junto con los Estados Unidos, Brasil, en casos. ¿Cuál es la tendencia en los últimos años en la literatura brasileña sobre el tema de migración y quizá no haya problema? Hoy la literatura no se ocupe de eso. Obrigado, Antonis, pela pergunta. E eu vou começar respondendo sobre o coronavírus, porque o coronavírus, ele também, a pandemia do coronavírus, curiosamente, também nos colocou diante a uma situação de migrância, né? Eu sempre digo que, em vez de nos exilarmos, né, para fora, o coronavírus nos trouxe novamente a situação de nos exilarmos, como dizemos em espanhol, encilio, né? Esse isolamento do sujeito dentro do seu espaço doméstico, claro, não por questões políticas, como muitas vezes o encilio em espanhol é conhecido, mas esse isolamento dentro do nosso espaço doméstico, que nos levou a nos confrontar com uma outra alteridade, talvez seja a pior das alteridades, que somos nós mesmos. Durante mais de 2 anos, nós tivemos que conviver com nós mesmos e tentar aceitar a nossa própria alteridade. No que diz respeito à literatura hoje contemporânea que trata da imigração, de fato, eu vejo uma mudança drástica em relação, digamos, a essa visão, por vezes, eufórica, ou então, muitas vezes, nostálgica, que se limitava a digamos, ao processo migratório dos anos 20, dos anos 30, ainda retomando essa ideia da fundação de uma narrativa identitária fundamentada na solidariedade ou na falsa solidariedade, que seria o caso, então, da cordialidade brasileira. Autores como Julián Fuchs, que é de origem argentina e de exilados, de pais exilados no Brasil, trazem, por exemplo, uma reflexão muito profunda sobre a nossa capacidade de ver o outro. No seu último livro, Ocupação, em que ele relata uma experiência artística num espaço ocupado
por pessoas que não têm abrigo e por refugiados, e, sobretudo, sobre a cooptação do sujeito migrante pelas mídias, em que muitas vezes ele é desumanizado, né? É a história que o imigrante não tem direito ao amor, o imigrante não tem direito digamos, a uma humanidade. O imigrante, o refugiado, a pessoa em situação de refúgio, é somente aquela que sofre, aquela que, na verdade, sofre todos os martírios do processo migratório. Eu acho que o Julian Fuchs, para mim, seria o principal expoente dessa questão. E há também o caso de... Estão me ouvindo? Não? Não, não estão me ouvindo? Δεν ακούγεται. Τώρα. Κάποια με έκανε ένα κενό μεγάλο. Ah, sim, estão me ouvindo. Por exemplo, também, e aqui eu retomo o Fernando, quando ele disse desse processo de migrações linguísticas, um outro fenômeno também bastante atual, eu penso numa poeta, Prisca Augustoni, que reside no Brasil, ela é suíça, e ela escreve em 3 línguas. Ela escreve em italiano, ela escreve em francês e escreve em português. E, obviamente, ela não poderia deixar de trazer para dentro do seu texto poético essa dupla dimensão, não mais do imigrante, né? Ela retira, digamos, esse peso sociológico, esse peso também de uma palavra extremamente pejorativa ao longo dos anos, para uma literatura migrante, em que ela traz tanto a dimensão ética, da possibilidade ou da impossibilidade da hospitalidade para com o outro, como também a dimensão estética, né, nesse navegar entre línguas, lembrando sempre que toda a literatura ela nasce da circulação, né? Não há literatura sem a circulação de ideias, sem a circulação também de imaginários. A noção mesmo de sedentarismo, eu diria que é uma invenção do século XIX. A humanidade, ela nasce no processo nômade. As Américas são fundadas no nomadismo. Todas as nossas narrativas, muitas das nossas narrativas nacionais, se baseiam em textos digamos, fundamentados na questão, então, desse nomadismo. E nas artes plásticas, eu acho bastante interessante que os artistas eles têm também refletido muito sobre as artes plásticas, e é um caso, por exemplo, de uma artista que eu gosto muito, que se chama Regina Parra, que trabalha sobre a noção não somente do panoptismo, vamos dizer, lá do Foucault, né, dessa sociedade controlada e vigiada, mas por uma outra noção, que seria a noção do banoptismo, né, como as nossas sociedades, a partir do processo de securitização, na verdade, estão banindo do espaço nacional aqueles que são potencialmente perigosos, dentre os quais os imigrantes e pessoas em situação de refúgio. Então, assim, é toda uma reflexão, eu diria, muito menos centrada na representação do outro, do que centrada na nossa capacidade de alterização do nosso olhar para finalmente nos aproximarmos desse outro e termos com esse outro uma relação, pelo menos, de humanidade. E, como disse o Elias, é necessário trazer essa humanidade, trazer que as pessoas em situação de refúgio reconquistem, vamos dizer, a sua subjetividade, serem vistos como realmente seres humanos. Então, eu acho que é um pouco, são essas as tendências atuais da produção artística no Brasil relativas, então, à migrância. Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η μετάπλαση, η καλλιτεχνική μετάπλαση του θέματος της μετανάστευσης στη σύγχρονη λογοτεχνία της Βραζιλίας. Bueno, gracias, Leonardo Tonos. Y vamos a cerrar este círculo con Fernando Iwasaki como su última intervención. Si quiere añadir algo más sobre nuestro tema, pues la emigración. Pues sí, a mí me gustaría referirme a las migraciones internas, es decir, el Perú y probablemente muchos países latinoamericanos son países donde el racismo ha sido y sigue siendo una lacra muy terrible. En un país como el Perú, los movimientos migratorios más poderosos han sido los movimientos desde los Andes y desde la selva amazónica hacia la costa y concretamente a la ciudad de Lima.
ese movimiento migratorio fue mucho más potente durante los años de la actividad de Sendero Luminoso y de la represión del ejército peruano. Muchos pueblos de los Andes fueron abandonados y sus habitantes, los sobrevivientes, se refugiaron en Lima. Hoy la ciudad de Lima tiene el 50% de toda la población del país. Hoy Lima es la ciudad del Perú donde más se habla quechua, porque los hijos y los nietos de aquellos inmigrantes reivindican la lengua de sus antepasados. Y entonces está ocurriendo un fenómeno muy interesante, y es que desde la cultura popular está creciendo una actividad musical, artístico-plástica, literaria, audiovisual, que de pronto se está convirtiendo en una cultura migrante, pero dentro del Perú. Porque los tradicionales grupos limeños siempre han pensado que el otro era el habitante de los Andes. Nunca vieron al inmigrante europeo como el otro. Las clases altas peruanas de Lima querían parecerse a los inmigrantes europeos. Estaban encantados de que llegaran al Perú. Y al contrario, para ellos, los indígenas eran los otros. En el Perú, en Bolivia y en Ecuador, la población de origen indígena es muy grande, felizmente. En cambio, en países como Argentina, incluso en Chile, la población originaria ha desaparecido casi. Y no porque fueran eliminados durante la colonia. Fueron atacados por los gobiernos republicanos independientes. A mí me gustaría decir esto muy claramente porque es una vergüenza para nuestros países la forma como nuestras repúblicas supuestamente libres se dedicaron a eliminar a los ciudadanos indígenas o a imponerles un tributo económico cuando no podían acabar con todos ellos, como pasó en Ecuador, en Bolivia y en Perú. En México, en Guatemala, han ocurrido cosas muy parecidas, pero yo puedo hablar con mejor conocimiento de los países andinos. Entonces, en los países andinos, la literatura indigenista, por ejemplo, que ha sido una literatura muy importante, también se puede considerar el resultado de una migración cultural. Y la literatura o el arte neoindigenista contemporáneo, que también es digital y que también es tecnológico y que al mismo tiempo es también multicultural, pero sigue siendo andino, también es el resultado de ese proceso migratorio. Entonces, en esta segunda intervención, a mí me gustaría hacer hincapié, resaltar la importancia de las migraciones dentro de los mismos países, por ejemplo, el Perú, cuando estos países tienen una división muy grande por la desigualdad, por el racismo y por la pobreza. En países como el Perú, el otro no es el extranjero. El otro es el ciudadano de tu país, pero que habla una lengua indígena o que pertenece a las mayorías indígenas. Esto está empezando a cambiar y los resultados en este instante son espectaculares porque hay una producción literaria, una producción artística, una producción musical completamente nueva. No sabemos cómo va a terminar este proceso. Y creo que es muy interesante ver qué pasa en Guatemala, qué pasa en Ecuador,
qué ocurre en Chile, porque todos estos movimientos están de alguna manera en contacto gracias a este fenómeno tecnológico al que me referí antes y que me desenfocó la cámara a mí. Pero menos mal que estos grupos están muy bien organizados. Hay un efecto virtuoso de la globalización porque muchos de estos grupos están en el activismo digital por la reivindicación de sus derechos. Y es curioso cómo en los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la realidad latinoamericana, pero que hay muchos latinoamericanos viviendo allá, se ha trasladado esta especie de lucha por la visibilidad de los pueblos originarios y hay movimientos muy interesantes que creo que algún día en una próxima edición de este festival LEA quizá podamos comentarlos invitando a algunos escritores chicanos, por ejemplo, que podrían hablarnos de su situación. Pero pienso que lo que nos ha planteado Elías, lo que nos ha planteado Leonardo, a mí me parecía importante complementarlo con esta visión interior de un país tan desigual, de un país tan dividido por el racismo como es el caso del Perú. Muchas gracias. Quería agradecer a Elia Fakaki, a Fernando Iwasaki y a Leonardo Tonus. Es verdad, abordasteis unos problemas y unas vistas muy importantes de este tema. Lo que dijo Fernando es muy interesante. Quizá en una lea próxima, doy la palabra al señor Martínez. Bueno, a ustedes tres, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Podríamos seguir otra hora más, yo creo, y después irnos a tomarnos una cerveza juntos. Por favor. El próximo año, en el Festival LEA. Antes de terminar, y me perdonarán los traductores, pero Fernando Iwasaki acaba de publicar un libro en México que se llama Mi poncho es un kimono flamenco. Y me gustaría que nos contaras un poquito, Fernando, sobre este libro, un poquitico, cortico, si puedes, porque me encantaría que el próximo año, a ver si alguno de nuestros editores les interesaría y pudiésemos tenerlos también en el festival. Cuéntanos. Mil gracias, Adriana. Es un libro que trata sobre la identidad. En el título hay 3 palabras que todo el mundo puede reconocer: poncho, kimono y flamenco. Es decir, 3 mundos culturales que me conciernen como peruano, como Nikkei y como ciudadano en Andalucía. Entonces, este es un libro donde yo he unido todas las conferencias que durante más o menos 20 años he impartido en países donde no se habla español. Y entonces, en países donde no se habla español, produce mucha perplejidad. ¿Quién puede ser este hombre que ha nacido en el Perú, tiene un apellido japonés y vive en Andalucía? Eso me preguntó una vez un policía en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. ¿Por qué tiene usted un pasaporte español si es peruano y tiene un apellido japonés? Ese policía no lo sabía, pero en el fondo era un crítico literario. Muchas gracias, Fernando. Esperamos poder leer este libro. Y Leonardo, tú también tienes un proyecto que se llama el proyecto Migra. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu proyecto y terminamos? Sim. Na verdade, o projeto Migra, ele nasce decorrente das minhas pesquisas sobre representação de migração na literatura brasileira, e a ideia é que esse projeto traga um diálogo
transnacional e transdisciplinar sobre procedimentos de migrância. Então, todas as semanas há convidados praticamente do mundo todo, quer sejam escritores, artistas plásticos, pessoas oriundas da sociedade civil, que trazem justamente esse diálogo em comum, porque muitas vezes, enquanto pesquisador, o que eu vejo é que nós ficamos muito fechados dentro das nossas cadeiras, das nossas disciplinas. Os historiadores que trabalham somente com história, os literários que só trabalham com questões literárias, e falta justamente esse diálogo. Então, amanhã será a última edição desse projeto, foram mais de 40 lives durante todo o ano pandêmico, com pessoas oriundas da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da América Latina e da Europa, é claro. Então, terminaremos amanhã, talvez, quem sabe, no próximo ano, fazendo aí uma ponte também com o projeto e com o Festival Leia. Sí, claro que sí, nos encantaría. Adonis, Elías, Fernando, Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a Acción Cultural Española, al Instituto Cervantes, a las embajadas del Brasil, de España y de Perú. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde de Grecia en la presentación del libro de Brenda Navarro, Casas Vacías. Es un libro también mágico, mexicano y español. Así que muchísimas gracias a todos. Seguimos con el programa del Festival LEA. Buenas noches y muchas gracias. Boas noites. Buenas noches. Gracias.